El domingo pasado publiqué una nota en página 12 respecto a las ganancias con maíz, soja y girasol en la provincia de Buenos Aires, y definiendo como la mejor cosecha del siglo y del siglo XXI. El margen bruto es el más elevado en los últimos 20 años y esto se explica por la suba de los precios internacionales, porque hubo devaluación de la moneda. Los costos internos en dólares quedaron atrasados. Los costos internos puede ser el salario, los insumos para la cosecha, incluso también para la compra de bienes de capital de cosechadoras y sembradoras. Por eso también fueron récord las compras de esos bienes de capital. Y las retenciones, si bien el sector del agro se quejan, están en niveles más bajos que los de los niveles del 2008, por ejemplo, cuando fue la gran crisis vinculada con la resolución 125, y que esa resolución 125 definía retenciones móviles y por consiguiente eran retenciones más elevadas que las actuales. Por ejemplo, en maíz hoy las retenciones son del 12%, cuando en ese momento eran del 25%. Entonces eso le da una posibilidad de tener un margen mayor. Bueno, tuvo mucha repercusión, no por el contenido, sino por que la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó respecto sobre esta nota y recomendando su lectura. Y aquí aparece una reacción que acostumbrado a partir del 2008, vinculado a la reacción que tienen productores grandes, medianos, economistas vinculados con el sector del agro, bueno, todo lo que pueda estar dentro de todo ese complejo agrario, tiene una reacción totalmente destemplada, digamos. Hay un nivel de intolerancia a cualquier observación que se le pueda hacer al sector, que es impactante. Por ejemplo, en el sector industrial no hay ese tipo de reacción. Los industriales no reaccionan de esa forma cuando se les hace observaciones críticas. E incluso con el sector agrario, o el sector agropecuario, para hacerlo más amplio todavía, no hay nadie que tenga algún criterio serio y riguroso que no considere al sector como un sector estratégico, fundamental de la economía argentina y del desarrollo argentino. Alfred, sí. No, te quería pedir un ejemplo de lo que estás diciendo, porque precisamente el otro día cuando leía tu nota, que aprovecho a felicitarte, porque además esa repercusión que tuvo, no solo porque la citó, la referenció Cristina, sino por el nivel de información sobre todo, porque la verdad que yo la leía y pensaba, mientras la leía, digo, bueno, ¿de qué se quejan? Porque cuando vos escuchás a los dirigentes del campo cuando están en protestas en la ruta, te pintan otra historia. Parece que estuvieran a punto de irse del país, y creo que si no se van es porque no se pueden llevar las tierras, pero podrían ser claramente protagonistas de esas notas de Infobae o de La Nación que cuentan de los argentinos que se van del país. Pero me quedé con esa intriga de esa reacción que vos decís. Poneme un ejemplo. No, bueno, a nivel de que miento, que soy ignorante, que no conozco la realidad del campo, que tergiverso los números, y la verdad que son todos datos objetivos, y obviamente, además de que no tiene importancia, digamos, a nivel de esa violencia discursiva que pueden tener. Y la verdad que es simplemente una descripción, es la descripción de la situación, y solamente en el último párrafo, digamos, incorporo aspectos subjetivos, pero es toda una descripción, digamos, donde la verdad a mí me llama la atención, porque vos ves el soja, maíz y girasol tienen márgenes brutos los más elevados del siglo.
Después, analizás el índice de precio de las materias primas agropecuarias que lo elabora el Banco Central y se encuentra en niveles máximos, del mismo modo que estaban en abril del 2008. El tipo de cambio real, o sea, con Estados Unidos, para analizar el tema de la paridad pesos-dólar, la competitividad, también está por encima del 2008, o sea que tienen ventajas cambiarias. Y simplemente son datos objetivos, e incluso hasta la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales, perdón, de Rosario, en su último informe habla que la próxima campaña, la campaña 2021-2022, va a ser récord en cantidad de áreas sembradas y también va a ser récord productivo porque va a llegar casi a 140 millones de toneladas, con todos, obviamente, de todos los cultivos. ¿Pero por qué? Porque las condiciones son muy favorables en términos de tipo de cambio, de retenciones, de precios internacionales, de cuestiones climáticas. Ahora bien, todo esto es promedio y claramente que debe haber algún productor que justo en su campo por ahí tuvo inundaciones o tuvo sequía o que no le resultó el cultivo y después la cosecha. Obviamente que hay infinidad de situaciones personales. Ahora bien, en términos globales, el sector ha tenido una campaña extraordinaria y va a ser también muy bueno la próxima. Y acá hay un factor central para tratar de analizar en términos relativos. Eso lo obtienen en el año de la pandemia. Digamos, y cuando la mayoría de los sectores lo estamos y lo están padeciendo, la crisis económica, laboral, social, sanitaria, y entonces cuando analizás todo en ese contexto, decís, bueno, digamos, hay como una distorsión sobre el análisis y sobre cómo se ven a sí mismos y cómo ven al resto sobre cuando se le hace simplemente una descripción que habla de, por un lado, de intolerancia y otra cosa es como que no se los puede tocar y siempre se sienten víctimas. Y además, y esto yo creo que el punto que por ahí más los irritó y que también es una descripción, pero que claramente tiene un componente político importante, es que cuando yo menciono, que yo te dije el 2008, que fue también uno de los mejores años de estos 20 del nuevo siglo, y este 2020, 2021 en la campaña, digamos, esos mejores años del negocio del campo coincide con gobiernos que ellos detestan. Digamos, fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2008 y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en el 2020-2021. Entonces, ahí hay una resistencia política e ideológica muy, muy fuerte que obviamente que uno tiene que bucear en el recorrido histórico de la Argentina y donde los dueños de los campos, los grandes dueños del campo, no me estoy refiriendo al chacarero o al pequeño productor agropecuario, siempre han resistido y combatido a los sectores populares y fundamentalmente a los líderes que representan a los sectores populares. Y esa es una tensión que existe, digamos, uno puede decir en términos, si quieren, morales o de deseo, lamentable, porque la verdad, vuelvo a repetir, el sector agropecuario es clave para el desarrollo argentino, pero es clave en función de que si puede armar cadenas de industrialización de la producción agropecuaria, y además es clave porque es proveedor de las divisas, proveedor de dólares. Antes estábamos hablando sobre un problema estructural que tiene la Argentina, que es la escasez de dólares, la escasez relativa de divisas. Entonces, cuando te encontrás con ese nudo central de la imposibilidad del desarrollo y de superar
de superar unas situaciones de tensiones, te encontrás con, bueno, cuáles son las restricciones al crecimiento, a restricciones al desarrollo y en última instancia a veces a lo que es la convivencia democrática, que se refleja, digamos, cuando también lo tenés a Luis María Echeverri, que es uno de los líderes de los sectores ultra del campo, que tienen reacciones totalmente destempladas. Bueno, pero para cerrar, digamos, la información de la Bolsa de Cereales de Rosario, o esta información que publiqué y que comparto con ustedes, habla de estas fabulosas ganancias que tienen en promedio la producción agraria en Argentina en este 2021 de la pandemia.